que no haya llegado al 50, llegaron al 48, 70% para casos graves, pero bueno, no sé. Bueno, ¿quieren poner, por favor, Profe, Valeria? perdón, yo Dale, antes de que empiece la clase quería decirles solo una cosita. No voy a dale. poder continuar con ninguna materia, así que por eso vine a dar la cara este, ¿No continúa? personalmente, digamos. ¿Qué No, pasó? estoy con unos temitas de salud que, bueno, me tengo que operar y la semana pasada no pude enganchar porque estuve también en una internación y mi mamá también la tiene que operar. Yo soy una persona que estoy como muy Escúchame, comprometida. Valeria, de mi parte te digo que es una lástima, porque sos muy buena alumna, muy responsable. Si yo Bueno, pudiera hacer, yo puedo hacer algo o alguna cosa para que por lo menos mi materia la des, encantado, ¿sí? Lo yo, charlamos después. o sea, lo que me está como torturando a mí es eso que no pude tomar las clases. Menos mal que la semana pasada no hubo clases en algunas materias, pero no estoy pudiendo coordinar horarios, estoy hiper complicada y mi cabeza no se puede concentrar en Bueno, nada, o sea, absolutamente. Así que tenés, yo si puedo, tengo la posibilidad de que estos estudios me salgan bien, que los estoy bueno, esperando. esperemos, Veré si en algún esperemos que momento me salga vuelvo a bien conectar y sé que mis compañeras y también me van a ayudar por porque eso la verdad que es un grupo está todo, que no nos conocemos, chicas, pero la verdad que me encantaría seguir con ustedes y te escúchame, agradezco, Fabián. está todo el material ya está cargado, ¿sí? En el sistema. Y para tú, no sé si esto para dar el ejemplo, ¿no? Yo recién vengo de operarme, nada grave, tenía un quiste sebáceo, ¿sí? A las 3 me operé, estoy con dolor y todo, me vine a dar clase, no es algo que se me venía supurando, todos los años me lo drenaban, pero no daba pie con bola hasta que no me lo saquen la raíz. No es nada grave, pero bueno, ¿no? Cada uno tiene su problema, su situación. Yo también tengo padres grandes, sé lo que es, pero de mi parte, si te podemos ayudar en algo, querés hablar conmigo algo en privado, a tu disposición. Si no Sí, sería yo a esta altura dejes la materia, nada más, ¿sí? Después, bueno. lamento muchísimo eso, pero no puedo, o sea, intenté, hablé con la profesora de matemática, por eso el otro día le pedí quedarme, porque éramos más que los que somos siempre, y había gente de de la otra división, y me dio como vergüenza no hablar con otras personas que no me conocen y ocuparles el tiempo. Pero bueno, nada, yo lo que necesito ahora es este compromiso que tengo me está angustiando mucho porque Bueno, no puedo estar, no puedo concentrarme. Entonces, bueno, quizás pasan estos días, porque aparte mi fecha de operación es el 1 de diciembre, o sea, por ahora, no sé si me la van a adelantar. Entonces es como que si yo sé que va a estar todo bien y bueno, quizás en unos bueno, días o en unas semanas retomo, ¿sí? si querés retomar, te escuchamos, estoy a tu disposición para lo que necesites, pues ya tenés la materia, y no era de las alumnas que les iba a tomar la segunda parte del parcial, así que tenés un 8, es una pena, así que contá conmigo me mandás algo, sabés mi dirección de mail, todo, y de mi parte no hay problema. ¿Sí? Bueno, gracias, profe, voy a salir. Gracias a todos, chicas, les mando un Bueno, beso. suerte, suerte, ¿sí? Gracias. Ahí Eh, no hay problema, está dependiendo. Bueno, genial. Yo porque una de las cosas que me decía la profesora de matemática era eso, era una pena no rendir los parciales por lo que falta, de última que quede el final por la cursada. Yo no tenía ni idea de todo eso, pero bueno, en estas semanas, en estos días no puedo decidir nada. Bueno, O bueno, sea, la vos realidad es que te agradezco, Euge. Sí, regularizar materia. Bueno, no más gracias, tiempo, chicas. Estamos en contacto, por eso no me fui todavía dale, del grupo de WhatsApp. Así dale. que bueno, gracias a todos. Pero, vale, Vale, regularizar la vale. materia. Regularizar la materia y después dar los finales. Es que chicas no puedo, o sea, Espera, espera.
Respetémosles a ella su tiempo, ¿sí? Sabe que conmigo puede contar, ¿sí? Así que suerte y que ojalá que Gracias. salga todo Vale, bien. cualquier cosa, mandanos mensajito a todas que vamos a estar. Gracias, chicas, las quiero. Gracias. Chau, chau. Chao. Chau, Bueno. profe, gracias. No, por favor, que sea todo para bien. Bueno, escúchenme, a ver si me suben lo que les mandé de... Así continuamos de la historia de... No de la historia de la moneda, de las funciones de la moneda. Si me lo pueden subir a la parte de presentación, ¿sí? Porque yo recién vengo del quirófano y no tengo acá para leerlo, lo que yo mandé, para que no se me escape nada. Yo les había dejado todo el material. ¿Cómo? A ver, escucha, las funciones del dinero, eso, las funciones del dinero, algo así. Yo, fíjense que les mandé 2 archivitos. Les mandé todo ya, todo el material hasta el fin del curso. Uno era las funciones del dinero y después unos PowerPoint con el tema de cuánto incide la inflación en los productos, tema que habíamos hablado y que a ustedes les interesó, ¿sí? Pero que eso es un tema para que ustedes lo vean. Voy a hacer unos comentarios, pero eso no quiero que me suban el archivo. Quería que me suban el archivo de las funciones del dinero, medio de cambio, reserva de valor, si lo pueden subir, si no lo subo yo, ¿sí? Fíjense si lo encuentran. Bueno. Mientras tanto, un pequeño repaso, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la historia de la moneda, ¿sí? Que empezábamos con el trueque, ¿sí? Antes de que existiera la moneda, ¿y qué pasaba con el trueque? Tenía sus dificultades. ¿Qué dificultades? Y bueno, que se intercambiaba un bien por el otro. ¿Y cómo mido yo los bienes que intercambio? ¿Sí? No sé, un animal por alimento, una virome por una bebida. Era muy difícil medirlo y por ahí había que recurrir a lugares lejanos. Esa era la dificultad. Muy bien. Esa era la dificultad que generaba el trueque, ¿sí? Entonces, como el trueque generaba dificultades, ¿sí? Se intercambiaba bienes, ¿sí? En vez de por el trueque mediante especies, ¿sí? O sea, ¿sí? Por ejemplo, sal, ¿sí? ¿Sí? Entonces vos dabas sal y a vos te daban otra especie. Y ahí también, porque eran especies distintas y se generaban dificultades en el comercio. Hasta que apareció que la moneda, ¿sí? Como la conocemos hoy, no. Eran monedas de oro o de plata, ¿sí? Que también ahí había su trampita, porque para licuarle su valor, ¿sí? Se las cercenaba. ¿Qué quiere decir? Se las desgastaba para que tengan menos oro o menos plata, ¿sí? Para eso se trataba contra eso, de reforzar la moneda en los cantos, ¿sí? Para que no sufran ese desgaste, ¿sí? Que le diluía su valor, ¿sí? La gente obviamente se aprovechaba y el que emitía la moneda de oro o de plata, ¿sí? Las desgastaba en los cantos. ¿Para qué? Para utilizar menos cantidad de oro y de plata. Se le intentó reemplazar por el cobre. Así la moneda iba perdiendo valor. Hasta que, ¿qué se hizo? Que aquellas monedas de oro o de plata para comerciar, ¿sí? Se la dejaban a gente de confianza, similar a lo que es un banco el día de hoy, se la guardaban en una caja y nos daban papel como respaldo del oro o la plata que dejábamos. Ese papel se usaba para el comercio, ¿sí? Y después, ¿qué se terminó haciendo? Se terminó emitiendo más papel, ¿sí? Que la cantidad de oro o de plata que se dejaba para el comercio. Y es el primer antecedente del papel moneda con respaldo parcial, como lo explica el apunte anterior, ¿sí? ¿Cómo funciona hoy? Hoy todos sabemos que cada país tiene su moneda, tiene su billete, ¿sí? Y nosotros, hasta el año 72-73, ¿sí? El papel tenía todavía respaldo en oro, ¿sí? En el oro
que tuviera cada país. Hasta que Nixon en Estados Unidos dejó que el dólar sea respaldado por el oro o la plata, lo dejó, ¿sí? Vale decir que hoy un dólar vale lo que la confianza del gobierno genere. Y esa confianza, ¿cómo se genera? Por la política económica, por el déficit fiscal que tiene el país, porque a la moneda la quieran, ¿sí? Porque se use para el intercambio internacional. Entonces, hoy por hoy, ninguna moneda tiene un respaldo en oro como lo tenía antes, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, hoy, en esta clase lo que vamos a hablar es del dinero, ¿sí? Y justamente el dinero, ¿para qué se utiliza? Para intercambiar bienes o servicios. Es el último instrumento que se utiliza, o el más moderno, ¿sí? Sin entrar a contar de la economía digitalizada, los medios electrónicos o los bitcoins, de los cuales podemos hablar si a ustedes les interesa en el futuro, ¿sí? Pero es el medio más utilizado para intercambiar, ¿sí?, en nuestras transacciones por bienes y servicios, ¿sí? Que obviamente el trueque en alguna actividad se sigue utilizando, como ya lo dijimos en la clase anterior. ¿En qué actividad? ¿Se acuerdan? Que yo lo di como ejemplo. ¿En qué actividad se sigue utilizando? A ver. No escucho. Bueno, se sigue utilizando en la actividad agropecuaria. ¿Se acuerdan que por ahí hay una empresa grande, como por ejemplo Cervecería Quilmes, que necesita cebada, ¿sí? Y le da la materia prima para producir la cebada al agricultor, ¿sí? Entonces le da 100 toneladas de cebada al agricultor, porque Quilmes necesita 100 toneladas de materia prima para producir la cebada al agricultor, porque Quilmes necesita 80. Entonces el agricultor, cuando termina el proceso de cultivo, le da las 80 a la Cervecería Quilmes, y los 20 que son, es el precio que se queda el agricultor de la cebada que le dio Quilmes, ¿sí? También el trueque se usa mucho en lo que es publicidad, en lo que es internet, se hace canje, ¿sí? En el gremio artístico se usa mucho también el trueque, ¿sí? A un periodista le dan los pantalones, le dan, ¿sí?, le dan una camisa, y el periodista, ¿qué hace? Promociona la marca de esa camisa, ¿sí? Vale decir que si bien el dinero cumple la función hoy por hoy más primordial para intercambiar bienes y servicios, todavía en determinadas cuestiones subsiste el trueque. Ni que hablar que cada vez que la situación está mal, se recurre al trueque en las ferias y todo eso, ¿sí? Pero yo me alejo de eso. Hablo de que el trueque como herramienta moderna todavía existe, en menor medida que la moneda, pero existe. Bueno, ¿cuáles son las funciones del dinero? Medio de cambio. Es la función principal. ¿Por qué? Porque permite intercambiar bienes y servicios por dinero, ¿sí? Es la función prioritaria, ¿sí? Justamente es el mejor medio para intercambiar bienes. Mejor que el trueque, mejor que las sales, mejor que la moneda acuñada, ¿sí? El dinero es el medio que se creó para intercambiar bienes y servicios. Vos me das un bien y servicio, ¿sí?, y yo te doy dinero, ¿sí? Reserva de valor. ¿Por qué reserva de valor? Porque me permite ahorrar el dinero, ¿sí? Entonces, acá hice el apunte. La sociedad reserva parte de sus ingresos para satisfacer necesidades futuras, para adquirir bienes y servicios cuando se necesite. Una sociedad moderna funciona con el ahorro. La gente ahorra en un banco y el banco presta la plata a las empresas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Que la primera función que pierde el dinero cuando la sociedad percibe su pérdida de poder adquisitivo es la de reserva de valor.
cuando hay una pérdida de poder adquisitivo de la moneda, cuando hay inflación, la gente no va a ahorrar en la moneda pesos, ¿sí? Sino que se va a desplazar de una moneda mala como es el peso a una moneda buena, que ¿cuál es? ¿En qué ahorran ustedes? ¿En pesos? ¿Eh? Dólares, euros, yenes, lo que sea. ¿Por qué? Porque el que ahorra en pesos sabe que no va a poder comprar lo mismo, ¿sí? Hoy, que mañana pierde poder adquisitivo por la inflación. Entonces acá lo que dice el artículo, que la sociedad utiliza la moneda mala, ¿para qué? Para intercambiarla por bienes y servicios. Se saca de encima los pesos y compra. Y lo que reserva, lo que ahorra, lo cambia por una moneda buena. Se llame dólar, euro, lo que fuese, un bitcoin, lo que ellos pretenden. ¿Y eso está mal? Eso ser, no sé, no soberano. ¿Por qué no está mal? Uno tiene uno, uno en una economía capitalista, ¿sí? Tiene la obligación de defender, ¿sí? El dinero que se ganó con el sudor de la frente y tiene la obligación de ahorrar para su futuro y para sus hijos. Entonces, por más que algunos digan, vamos a ahorrar en pesos por ¿la soberanía de qué? Si hay inflación, porque la generan, uno se trata de proteger, que es lo que pasa, ¿sí? Obviamente, en aquellos momentos donde había políticas económicas buenas y aceptables, la gente aceptaba el peso. Por ejemplo, en la convertibilidad o en el primer gobierno de Néstor Kirchner, que no había inflación, la gente utilizaba el peso, porque no es que la gente no quiere utilizar su propia moneda, la gente tiene la obligación de defender sus ahorros, porque es el valor de su trabajo y de su futuro, ¿sí? Bueno, a ver, bajá un poquitito el apunte, que no, así puedo... Ahí está. Entonces, no siempre el dinero en papel es en moneda, o sea que también se circula por medios electrónicos, ¿no? Lo sabemos nosotros que con la pandemia, ¿sí? Circula mucho el dinero en forma electrónica, sea por tarjeta de débito, tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Está? Entonces, tenemos que el dinero, ¿sí? Como reserva de valor, prácticamente si hay inflación no se usa. Sí se usa como unidad de cambio, ¿sí? Y tenemos la teoría cuantitativa de la moneda. ¿Qué hizo la teoría cuantitativa de la moneda? Que cuando aumenta la masa monetaria, ¿sí? O sea, ¿cuál es el aumento de la masa monetaria? ¿Qué es el aumento de la masa monetaria? ¿Qué significa aumento? ¿Quién aumenta la masa monetaria? ¿Mm? El que aumenta la masa monetaria. La cantidad de dinero omitido. ¿Eh? La cantidad de dinero emitido es Claro, ¿y quién emite el dinero? el Banco Central. Bien. Entonces, cuando el Estado aumenta la cantidad de dinero emitido, ¿por qué? Porque tiene déficit y no tiene cómo pagar las cuentas, los gastos que tiene, ¿sí? Por encima de la cantidad ofrecida de bienes y servicios, los precios aumentan, ¿sí? Eso es algo claro, ¿sí? Si yo emito moneda, ¿sí? Y emito por encima de los Es bienes cuando hay inflación. claro, va a haber mucha moneda, pero la oferta no creció en relación a la moneda emitida, ¿sí? Si lleno de moneda, porque
tengo un gasto público y no ataco ese gasto público tan grande que tengo, ¿sí? Por X motivo, y me lleno de moneda, pero los bienes no crecen en la misma relación que la moneda emitida, se genera la inflación, ¿sí? Entonces, la principal causa de inflación es cuando se emite moneda por encima de la oferta de bienes y servicios. O sea, si la economía crece un poco, yo Y después de las elecciones ni te digo. bueno, por eso, si la economía crece un poco, yo puedo emitir moneda para acompañar ese crecimiento, porque tengo crecimiento económico, ¿sí? Pero si yo emito moneda por encima de ese crecimiento, o emito moneda y la economía no creció o está estancada, como en nuestro caso, lo que va a generar es inflación, ¿sí? Como principal factor de la inflación. Después hay otros factores de la inflación, como la expectativa. Si la inflación es muy alta y yo como comerciante veo y no sé a qué precio voy a reponer mi stock, ¿qué hago? Por las dudas, aumento. Para cubrirme. Y ahí vienen los controles de precios que quiere hacer el gobierno, ¿sí? O sea que aumento por expectativa, ¿sí? Y también hay inflación en los precios regulados, que cuando el Estado autoriza aumentos en la nafta, ¿sí? En YPF, que es empresa del Estado, o autoriza aumentos en la luz, el gas, etc. ¿sí? Pero la principal causa es la emisión de moneda. Después hay causas secundarias, ¿sí? Que devienen de eso, que por eso se generan, ¿sí? ¿Se entiende? Profesor, le hago una consulta. Dale. Porque hoy justo estaba escuchando en la radio a Tenenbaum, que le hacía un reportaje al Colo Santilli. Entonces, Santilli le decía que este gobierno estaba emitiendo. Y bueno, por eso la inflación, y Tenenbaum le preguntaba dónde había sacado el dato, ¿no? Y le insistía, estuvieron como más de 10 minutos con, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Y de dónde? Entonces él... Sale de los balances ¿Qué? del Banco Central, los informes que hace el Banco Central. El Banco Central informa todo lo que hace, ¿sí? Bueno, él no le supo contestar, salía, o sea, le preguntaba por datos precisos. ¿Esos datos quién los brinda? Los informa el Banco Central. ¿Sí? El Banco Central, cuando veamos lo que es el Banco Central y las funciones del Banco Central, el Banco Central tiene que informar la cantidad de dinero que emite. Y también tiene que haber datos de la emisión en el presupuesto. Cuando vos haces un presupuesto, decís cuánto vas a gastar, cuánto te va a ingresar, ¿sí? Y la diferencia, ese déficit fiscal, lo tenés que cubrir de alguna forma, ¿sí? ¿Cómo lo cubren los gobiernos? O endeudándose o emitiendo, o haciendo las dos cosas a la vez, ¿sí? La mayoría de los gobiernos hicieron las dos cosas a la vez. El gobierno anterior de Macri emitió en menor cantidad y se endeudó. ¿Para qué se endeudó? Para pagar deudas anteriores. Pero no corrigió el déficit, no corrigió el gasto en exceso. ¿Se entiende? Y este gobierno también te endeuda, en vez de endeudarte en pesos, en dólares te endeudan pesos. Te endeudan pesos y emite. ¿Sí? Agravado por la pandemia. Vamos a decir también que la pandemia influyó, no vamos a ser necios, ¿sí? Pero cuando vos emitís al año y medio, entre el año y año y medio, o entre los 6 meses y año y medio, se empiezan a ver las consecuencias. Al principio no aumentaba tanto las cosas, pues estamos en pandemia, no salíamos, ¿sí? Consumíamos únicamente lo esencial, pero cuando empezamos a salir, empezamos a viajar en colectiva, a consumir, a ir a un restaurante, a movernos, ahí vimos que se emite para un montón de gastos del Estado que no se quieren bajar, ¿sí? Un montón de dinero, y la oferta de bienes no crece en esa proporción. Entonces ahí hay inflación. Y para colmo, si la gente ese dinero se lo quiere sacar de encima a gran velocidad, porque la gente no quiere el peso y se lo saca de encima, ¿sí?
hay mucha oferta de dinero y poca demanda, como cualquier bien, el precio de ese bien, si hay mucha oferta y poca demanda, el precio baja. O sea, nuestro peso vale menos. ¿En relación a qué? A los bienes, al dólar, al euro, al yen, etcétera. ¿Se entiende? Si yo produzco muchos pesos y la gente no los quiere, hay mucha oferta y baja la demanda, por la ley de oferta y la demanda que ya vimos en microeconomía, cuando la oferta supera, la cantidad ofrecida supera la cantidad demandada, el precio baja. El peso vale cada vez menos. ¿En relación a qué? Al dólar, al euro y a los demás bienes que circulan en la economía. ¿Se entiende? Esa es la teoría cuantitativa del dinero. ¿Yo puedo emitir dinero? Sí, puedo emitir para acompañar un crecimiento económico, pero si emito por encima de la oferta de bienes y servicios, se genera inflación. Encima cuando la gente no quiere los pesos. ¿Sí? Bueno, y acá lo que termina diciendo el artículo, que existe un grupo de instrumentos conocidos como cuasi dinero, que son títulos públicos, ¿sí? Por plazos no mayores a 90 días, ¿sí? Que a su vencimiento genera dinero. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el cuasi dinero? Es cuando el Banco Central, ¿sí?, les dice a los bancos, en lugar de prestarle a las empresas, dame la plata a mí, que yo te pago más interés que lo que vos le podés cobrar a las empresas. Esas son las famosas LELIC. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros ahorros en pesos, en lugar de prestárselos a empresas, una gran parte va al Banco Central, a una tasa de interés importante. Entonces, ¿qué pasa? Todos los meses o cada 7 días, el Estado, el Banco Central le devuelve un interés. ¿Para qué se hace eso? Para que no haya tanto peso circulando en la economía, para que no haya tanta inflación. Pero es una bola de pesos que tiene, ¿quién? El Banco Central, que cuando los depositantes quieran pedir esos pesos, ¿sí?, si los depositantes piden esos pesos y el Banco Central los tiene que devolver, se va a generar todavía más inflación. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esos pesos están ¿en dónde? En el Banco Central, ¿sí? Y esos pesos generan intereses altísimos, ¿sí?, que el Banco Central les tiene que pagar a los bancos, más emisión de pesos, ¿sí? Bueno, eso es un poquitito. Y otra vez, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado en el nivel de precios. ¿De qué? De los bienes y servicios. Nosotros tenemos inflación y sí, ¿por qué? Porque todo aumenta. No hay algo que no aumente. En una economía sana puede haber algún precio que aumenta y algún precio que baje. ¿Sí? Acá todos los precios de los bienes y servicios aumentan. Entonces tenemos inflación y somos uno de los 5 o 6 países del mundo que tienen la mayor tasa de inflación de, no sé, los 200, 250 países que hay en el mundo. ¿Duda, pregunta, comentarios, debate? ¿Nada? Bueno, yo lo que les dejé en esta época donde se habla de controles de precios y todas esas cosas, ¿no?, para que reflexionen, les había dejado un grafiquito porque a ustedes les interesó de cuánto es la incidencia del impuesto en los alimentos. Y si lo quieren ver, no lo véanlo ustedes porque está fuera del curso, pero se los mandé para que lo tengan. Ustedes van a ver que tanto la leche como el pan, alimentos de primera necesidad, como el agua, creo, tenía un 30% de impuestos. Ni hablar de bebidas que tiene un 40, 50, la carne también tiene otro 30. Entonces, esos gráficos se explican muy bien y lo parten, ¿sí? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la ganancia empresaria? ¿Y cuánto se lleva al Estado? O sea, el Estado se lleva un tercio de ese pan en distintos tipos de impuestos, nacionales, provinciales y municipales, ¿sí?
un tercio de ese agua, un tercio de esa leche, que son bienes indispensables, ni hablar de lo que es bebidas, o les dije que cuando uno compra el auto, el 50% del auto es impuesto, ¿sí? O sea, la mitad del auto que compramos es socia el Estado, ¿sí? Eso se lo quería decir. Bueno, ¿podés poner para una pequeña introducción, María Eugenia, el otro tema que es bancos comerciales? Voy a dar una pequeña introducción. Todavía puedo aguantar. Si alguien tiene alguna duda, después de ver los cuadros, o antes o ahora, me la pregunta y lo charlamos, ¿sí? Esos cuadros que yo les di están muy bien hechos y son muy gráficos, ¿sí? Profe, ¿qué es el link último que subió a la plataforma? ¿Qué? El último link que subió a Moodle. Ahí no me acuerdo. Eh, Fíjense, ya no me acuerdo, lo vi, me pareció interesante y lo subí. Véanlo después, tranquilas, y lo comentamos. Hay cosas que yo veo que a ustedes les interesa y como tenemos este sistema se las mando para que la vean y que lo lean y que me lo comenten, porque si bien no es exactamente lo que es la materia, yo no le tengo por qué decir el 30% del pan es impuesto, pero si les interesa podemos, no es exactamente, pero toca temas de la materia, es interesante verlo, ¿sí? Véanlo y me comentan, qué calor que tenés, no tomes mate si tenés calor. Dale, dale. ¿Alguna duda? ¿Alguien quería preguntar algo? No puedo creer cómo después de operarse está tan bien, profe. Dando la clase. Encima después me toque sacar, mañana me toque bañar, me tengo que hacer curaciones atrás, poner Pervinó, qué sé yo, todas esas cosas. Profe, le hago una consulta Vale. con respecto al tema de las fechas. ¿Usted tiene Sí, que más o menos lo de las fechas de los parciales? después lo hablamos eso, hablemos de la clase. Cuando terminemos de dar el último tema, que va a ser calcular la semana que viene o la otra, ahí voy a dar la fecha de los parciales, que son para todos, pero 4 o 5 los voy a seguir un poquito más para ver si están entendiendo el tema, ¿sí? Y son para todos porque ya les expliqué, porque a todos los va a ayudar para el final, que es oral, ¿sí? ¿Está? Pero a 4 o 5 les voy a tomar con nota para ver cómo están siguiendo el tema, ¿sí? ¿Está? Pensé que me iba a hacer una pregunta más interesante. Y pregúntale No, ¿cuántas salió, no? De la fecha de parcial. Perdón. La semana que viene, cuando estemos terminando. Profe, pero no va lo de los países, ¿no? ¿Qué? No va a tomar nada de los países, ¿no? De lo de Paraguay, Argentina, Uruguay, no. No, puedo tomar algo de los trabajos que De hicieron. PBI. No de memoria del PBI, no, pero ¿cuál sería la medida fiscal o monetaria que tomaría de acuerdo a su trabajo en el final, no en el parcial? En el parcial no, pero no le voy a preguntar cuál es el PBI de tal país. Pero del trabajo de cada una sería en el final. Claro, de cada grupo. De cada grupo, ¿sí? ¿Qué medidas adoptarían? ¿Sí? O le puedo decir, la inflación de su país, cuál era muy alta en relación a la de Argentina, y cómo era el déficit fiscal, algo muy general, ¿no? El que me diga que y yo lo sé, ¿sí? Bueno, bancos comerciales, ¿sí? ¿Alguna duda más de lo que estuvimos viendo, no tanto del parcial administrativo? Después lo charlamos. Si sigo vivo, la semana que viene lo charlamos. Si no, no importa, después lo charlan con otros. ¿Alguna duda más de la inflación, de estas cosas? ¿Se entiende? Siempre que es el aumento generalizado del nivel de precios y servicios, ¿sí? Y la principal causa, habiendo causas accesorias, ¿sí? Es cuando se emite por encima de la oferta de bienes y servicios. Después tenemos, como ya les dije, las expectativas, el tema de los precios regulados, todas causas accesorias, ¿sí? Obviamente que hay gente que opina que no. Hay gente que opina que emitir
no cause inflación y que con un control de precio se pueden cubrir todas las problemas o parte de los problemas de la economía. ¿Sí? ¿Está? Bueno, los bancos comerciales tienen por objeto intervenir en intermediación financiera con fines de lucro y en administrar el sistema de pago. ¿Qué quiere decir esto? El banco comercial es esencialmente un intermediario. ¿Sí? ¿Entre quién es el intermediario del banco comercial? Entre el ahorrista y la empresa. ¿Sí? Las unidades de consumo, que son las ahorristas, y las unidades de producción, que son las empresas, que ya lo vimos en su momento cuando vimos la parte de economía, ¿sí? Y administrar el sistema de pago, ¿sí? Entonces, la intermediación financiera cumple un doble papel, ¿sí? A nivel individual, permite administrar el ahorro y a nivel social contribuye al financiamiento de la inversión productiva. ¿Qué quiere decir esto? Justamente, el banco, normalmente, el ahorro nuestro, ¿sí?, de las personas, los presta a las empresas y ayuda a generar inversión. ¿Se entiende? Un país sin ahorro no tiene inversión. Es lo que hace el banco. El ahorro, ¿sí?, de las personas se lo presta a las empresas. En un país sano, no como en el nuestro que se los da el Banco Central para que les dé las LELIQs, esas letras, y que le dé un interés y todo eso para absorber pesos. En un país sano, como no se emite tanto dinero, el dinero del ahorrista va a las empresas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y acá hay una palabra clave, la estabilidad, que no tenemos en nuestro país, incentiva la aparición del ahorro popular, que desaparece cuando la sociedad detecta presiones inflacionarias. ¿Se entiende? Cuando hay inflación, la gente es más difícil ahorrar en la moneda de uno en los bancos, ¿sí? Por eso los bancos a veces ofrecen alguna caja de ahorro actualizada por, ¿sí?, ¿por qué? Por inflación, ¿sí? O ofrece caja de ahorro en dólares, ¿sí? Ofrece otros instrumentos para que la gente pueda proteger más los ahorros, ¿sí? Los bancos comerciales canalizan el ahorro de la sociedad hacia sectores que requieren fondos para efectuar proyectos de inversión cuya rentabilidad permite remunerar a los ahorristas, ¿sí? O sea, los bancos comerciales con la plata normalmente de los ahorristas, ya lo explicamos, se las presta a las empresas ¿para qué? Para que desarrollen inversiones, ¿sí? Y lo que dice acá es que se forma un círculo virtuoso, ¿sí? Ya que las familias, ¿sí?, encuentran en los bancos comerciales un medio idóneo para canalizar sus ahorros, ¿sí? Y estos a su vez financian con esos fondos proyectos de inversión que ayuda al crecimiento de la actividad económica, al empleo y la recaudación, ¿sí? Otra vez estamos diciendo lo mismo, la plata de la familia se prestan a las empresas para desarrollar proyectos de inversión. Obviamente eso en un marco ideal lo que genera es mayor recaudación, mayor empleo, etc. ¿Sí? En la Argentina, ¿sí?, en la Argentina, y respecto a la intermediación financiera, se tiene la sensación de que las tasas de interés pasivas, es decir, la que los bancos pagan por los depósitos. ¿Por qué son pasivas las tasas de interés que los bancos pagan por los depósitos que hacen los ahorristas? ¿Por qué son pasivas? ¿Qué es el pasivo? ¿No tuvieron contabilidad ustedes? No. ¿En la secundaria? Ay, Dios.
el pasivo es lo que debo, ¿sí? La tasa de interés pasiva, ¿por qué es pasivo? Porque si el banco recibe plata de los ahorristas, el banco le debe, desde el punto de vista del banco, el interés a los ahorristas, por eso es tasa de interés pasiva. Yo tengo un activo como ahorrista, porque tengo un derecho a cobrar el interés, pero el banco tiene un pasivo, porque me debe pagar el interés cuando venza ese plazo fijo, ¿sí? Acá dice, están en línea con los niveles internacionales, pero las tasas activas, ¿cuáles son las activas? Las que los bancos le cobran a quién, a las empresas, ¿sí? Porque el negocio de los bancos, ¿cuál es? En definitiva, un banco normal, ¿sí? Que la tasa activa sea mayor a la pasiva. ¿Por qué? Y ese es mi negocio, porque yo soy un intermediario, el dinero que presto a las empresas, por ese dinero cobra un interés que es mayor al dinero que le pago a quién, a los ahorristas, ¿sí? Me entra plata por un lado, que es el interés que me pagan las empresas por prestar el dinero que viene de los ahorristas, le cobro un 10%, y al ahorrista ¿qué le cobro? ¿Qué le pago? Un 3 o un 4 o un 5, y me quedo con el mayor margen posible, ¿sí? Acá lo que dice el artículo, que en épocas de inflación, lo que parecía, ¿sí?, es que las tasas que cobraban a los bancos a sus clientes eran internacionales, pero las que le cobraban a las empresas eran muy altas, ¿sí? Ahí tiene que intervenir el Estado. Si hay mucha diferencia entre la tasa que cobra al ahorrista y la tasa que cobra el cliente, y debería intervenir el Estado, porque ahí hay que regularlo para que el banco no se quede con mucho dinero. Imagínense que los bancos manejan importes grandísimos, ¿sí? Y si un banco te está cobrando sin inflación, por decirte a vos, una tasa de un 3% como ahorrista, para vos un 3% anual, si no hay inflación, un 3 o un 4% es una renta conservadora o aceptable para un plazo fijo. Pero si el banco va al otro lado y le presta a la empresa su plata y le cobra un 9 o un 10, es una estafa. Tendría que cobrarle un 5 o un 6, ¿sí? Para que esa diferencia sea razonable, pero también permita desarrollar inversiones, ¿sí? Entonces, siempre la tasa pasiva es la tasa que le deben pagar los bancos a los ahorristas. Y la tasa activa es la tasa que los bancos le cobran a las empresas, ¿sí? Siempre es mayor la activa que la pasiva porque es el negocio del banco. Cobrarle más a las empresas y pagarle menos interés a los ahorristas. Bueno. Y acá lo que dice el artículo es que los bancos cobran un precio demasiado elevado, ¿sí? Acá dice, si bien los bancos cumplen su función de intermediación entre quienes quieren ahorrar y quienes necesitan crédito para invertir, lo hacen a un precio demasiado alto. Quiere decir que le estaban en épocas de baja inflación, en la época de la convertibilidad, quizás, ¿sí?, cobraban un precio muy alto a las empresas de interés en relación a lo que le pagaban a los ahorristas, ¿sí? Cumplían su función, pero se quedaban con mucho margen. Eso ahí hay que intervenir y regularlo, ¿sí? La diferencia entre esas tasas activas y pasivas se llama spread. Spread. ¿Qué es el spread? Es la comisión que cobran los bancos, ¿sí? Eso es el spread, ¿sí? O sea, es lo que ganan los bancos por la diferencia entre lo que le pagaron a los ahorristas, el interés pagado, y el interés cobrado, ¿a quién? A las empresas, ¿sí? Con esa diferencia, ¿qué hacen? Cubren sus gastos y obtienen una ganancia, ¿sí? Y acá dice, la diferencia entre las tasas activas y las pasivas se llama spread, y es la diferencia que los bancos utilizan para financiar sus gastos y obtener ganancias. Bueno, ¿cómo fija la tasa activa? O sea, la tasa que usa el banco para prestárselas
la plata a las empresas. En función a la bancarización, al famoso riesgo país, si el país está muy endeudado, ¿sí?, como el nuestro, cobra una tasa de interés muy alta a las empresas, y en función a la incobrabilidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Tiene que ver si el cliente que pide el préstamo es un cliente sano o es un cliente que puede tener un riesgo de incobrabilidad, o sea que puede tener algún problema futuro para cubrir ese crédito que nosotros le damos, ¿sí? Entonces, si el cliente es un cliente que financieramente está bien, que tiene buenos ingresos, bienes importantes, por ahí le cobro una menor tasa de interés que a un cliente que yo creo que puede tener algún riesgo. Cuanto más riesgo, mayor tasa de interés. Vale decir que el interés que cobran los bancos muchas veces va a depender de la cara del cliente, del estudio que haga el banco del cliente. ¿Sí? ¿Está? Dejamos hasta acá para no meter cosas, ¿sí? Entonces vimos los bancos, vimos la función que tienen los bancos comerciales, que es prestar la plata, ¿sí?, que obtienen de los ahorristas o las empresas. Vimos que por eso cobran una tasa de interés que es mayor a la que obtienen de los que son de los clientes, que es el negocio de los bancos. ¿Y para qué lo hacen? ¿Sí? Lo hacen justamente para cubrir sus gastos y obtener ganancias. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda de esta parte de qué hacen los bancos, el rol de intermediación que hacen, que obtienen la plata de uno y lo prestan, que cobran obviamente una tasa mayor a las empresas que lo que pagan porque es el negocio de ellos? ¿Sí? Con eso cubren los gastos y obtienen ganancias. Lo que hay que regular es que no sea una ganancia muy grande, que la cobran de acuerdo también a la cara del cliente, a cómo es el cliente, si cómo está financieramente. Cuando mayor riesgo tiene el cliente, mayor tasa de interés. ¿Algún tema? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, vayan leyendo todo esto que estamos viendo. Entonces, la próxima clase terminamos de ver, ¿sí?, el tema de la administración de pagos, los distintos depósitos que se hacen en un banco. Repasamos este tema. Si tienen alguna inquietud, lo que vimos en la inflación y todo eso lo hablamos. Y si sigo vivo, vemos un poquito del Banco Central, el tema del Banco Central. ¿Está? ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, si es así,